Y dice así, este es el prólogo como inicia el autor de este evangelio. Cuando hablamos de evangelio y dicen, bueno, los 4 evangelios, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? No, evangelios hay solamente uno, ¿no es cierto? Un evangelio, que tenemos 4 hombres que escribieron este evangelio. Y ya hemos visto dos autores hablando del evangelio que se le llaman a ese los evangelios sinópticos, que son los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos porque la sinopsis es algo similar, parecido, por eso se llaman evangelios sinópticos. Y hoy vamos a ver en Lucas el prólogo nomás de este libro. Y miren tan hermoso como inicia. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Y este es el prólogo con el cual inicia el autor su evangelio. ¿Quién lo escribió? Hay muchos eruditos, historiadores que dicen que fue Lucas, pero hay otros también dicen que fue otro autor. Pero vamos a mirar estos historiadores rápidamente lo que hablaron, que son muy creíbles a través de la historia. Y uno es cerca del año 400 después de Cristo, Jerónimo escribió y dijo 400 años, o sea 4 siglos después de Cristo. Lucas, médico de Antioquía, no ignoraba el griego, era un seguidor de Pablo y compañero en todos sus viajes, y escribió el evangelio. Eso es lo que dice Jerónimo. Un poco antes, esto es a comienzos del siglo IV, Eusebio, que fue otro historiador de la iglesia, escribió: Lucas, antioqueño de raza, médico de profesión, había sido compañero de Pablo por largo tiempo y había conocido a los restantes apóstoles. Nos dejó en 2 libros divinamente inspirados, a saber, el Evangelio y Hechos, ejemplos del arte de sanar almas que él había aprendido de ellos. Otro fue Orígenes, antes de él. Orígenes fue activo desde más o menos 210 a 250 años después de Cristo. También dijo que había sido Lucas. Tertuliano, en el año 193 al 216 después de Cristo, también dijo que había sido Lucas. Clemente de Alejandría, entre 190 y 200 después de Cristo. Ireneo, activo más o menos entre 182 y 188 después de Cristo, en cuyos escritos hay numerosas citas del tercer evangelio. Fue discípulo de Policarpo, que había conocido al apóstol Juan. Estamos hablando de Ireneo. Escribe: Lucas, también el compañero de Pablo, escribió en un libro el evangelio que éste predicaba. Este testimonio que viene de un discípulo del apóstol Juan es importante. Además, debido a sus muchos viajes y debido al íntimo conocimiento con casi toda la iglesia de su tiempo, lo que este testigo dice sobre el escritor del tercer evangelio debe ser considerado de gran importancia. Y muchos historiadores más comentaron que el que había escrito el libro de Lucas, ese evangelio, el tercer evangelio, había sido Lucas, como lleva el nombre el libro. ¿Quién era entonces este Lucas? Entonces vamos a hacer más o menos un recuento. Este Lucas, dicen también los historiadores, que era griego, era un hombre gentil
Y este hombre era estudiado, había estudiado medicina, dicen que había estudiado en la Universidad de Atenas y que había conocido al apóstol Pablo antes de que el apóstol se hubiera convertido. Y narra también la historia de que Lucas es el único gentil que escribió un libro de la Biblia. Por eso el lenguaje, el léxico, la semántica, lo que usa este hombre, las palabras adornadas, dicen que no pudo ser judío, sino tenía que ser un hombre gentil, un hombre griego que venía de esa descendencia. Usted sabe que los griegos fueron catalogados como grandes filósofos y hombres que Dios usó también en las ciencias, en las artes. Y fue Lucas, el Galeno, como me dijeron por allí, que tú vas a predicar el Galeno. Sí, el Galeno, que era médico, pero yo también digo, él también era pintor. Es considerado como el patrón de los pintores. Dicen los historiadores que dibujó, o como se dice, pintó a María con Jesús de brazos, y esa pintura se hizo después famosa. Ahora, Lucas también fue periodista. ¿Por qué periodista? Quizás en ese tiempo todavía no se habían inventado esta carrera de periodismo, pero fue un hombre que indagó, que fue a las fuentes, que fue donde tenía que ir, que investigó. Y por eso en el prólogo del libro que lleva su nombre, dice que le ha parecido también a mí, en el verso 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Yo me imagino a Lucas investigando, se fue para donde María y le preguntó: María, yo quiero que me cuente cómo fue sus últimos momentos con Jesús. Cuéntame cuando el ángel Gabriel se te apareció. Y María le contó y todo lo fue narrando. Yo creo que fue donde Pedro le dijo: Pedro, cuéntame, ¿tú por qué negaste al maestro? ¿Porque sanó tu suegra? Cuéntame. Bueno, no sé, pero yo creo que Lucas fue a los apóstoles que habían quedado y indagó, preguntó, se fue a los que había sanado. Cuénteme. Tenemos muchísimas referencias que Lucas escribió que no están en los otros dos evangelios sinópticos, en Marcos y Mateo. Muchísimas historias, cosas que Jesús hizo, el nacimiento de Jesús, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Lucas, un convertido del mundo gentil, probablemente griego, no tenemos modo de saber cuándo ocurrió su conversión a la religión cristiana. O sea, no tenemos así claridad cuándo se convirtió, ¿sí? Creemos que el apóstol Pablo tuvo que ver también mucho ahí, pero no lo sabemos. Ustedes saben que Lucas también fue compañero de Pablo en sus viajes. La escritura nos muestra que Pablo pasó necesidades, situaciones difíciles, tropiezos, lo abandonaron, pero nunca Pablo, en su misericordia a Dios, nunca lo dejó sin Lucas. ¿Sí, no? Siempre tuvo Lucas. Ahí vemos en 2 de Timoteo 4:14, dice: todos me han abandonado, pero el único que está conmigo es Lucas. ¿Sí ve? Dios nunca desamparó a Pablo, siempre le dejó a Lucas. Vemos también, ni tampoco sabemos si antes de convertirse había sido o no prosélito de la fe judía. Según la voz de la tradición, Lucas era griego. La exactitud, la amplitud y belleza de su estilo griego. Nos toca comentar en estos 4 al que ha sido llamado como el evangelio más hermoso y perfecto que haya sido escrito jamás. Esta belleza ya estaba en el alma del que lo escribió, Lucas, quien pertenecía al pueblo griego que desde los albores de las civilizaciones fue un eterno buscador de la sabiduría, belleza y perfección de Dios en todo lo que tenía a su alcance. No nos sorprende entonces la afirmación de Lucas en el comienzo del libro: habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo
ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Este médico, aquí en lo que investigué también con diligencia, no mentiras, lo que viene investigando, y encontré esto tan bonito de un comentarista. Y este comentarista, como dice el pastor Humberto, él habla del comentarista, entonces se me pegó el comentarista. Este médico, amigo y compañero de viajes de San Pablo, es el único autor gentil de la Biblia. Dios, en su misericordia, en su bondad, en su providencia, su soberanía, ha permitido que un hombre gentil haya escrito un libro de la Biblia. Ese fue el único, el resto ha sido escrito por judíos. Y vemos también aquí, podría haber estudiado en la Universidad de Atenas, dominaba el hebreo y griego clásico. Su cultura y preparación científica se nota en sus escritos, el Evangelio y el libro de los Hechos, que por mucho tiempo se presentaron conjuntamente. Y mire lo bonito que escribí, que leí de un comentarista y lo escribí. Lucas nos ha dejado el Evangelio más amplio de todos, con un prolijo desarrollo cronológico y con una impresionante exactitud en los detalles históricos. Es el único que incluye en el relato una nota personal a quien está dirigido, Teófilo, romano, distinguido y creyente, ya que Lucas le da el tratamiento de excelentísimo. Tal vez no sea casualidad que el nombre Teófilo signifique amigo de Dios. La Biblia nos declara que Lucas fue médico, San Pablo lo llamó el médico amado, Colosenses 4:14. Muy culto, como corresponde a un griego, y escribió para hombres instruidos entre los gentiles o entre los cristianos gentiles, si utilizamos el concepto de gentil en oposición al de judío, con mayor desarrollo de los detalles históricos, sino también el refinado estilo griego literario con un rico vocabulario. Este es el único evangelio en el cual el autor escribe en su lengua familiar, ya que los demás evangelios fueron escritos en griego por personas que tenían otro idioma como primera lengua. El Espíritu Santo nos muestra su excelencia al escoger a un escritor para presentarnos a Jesucristo como el Hijo del Hombre, a un hijo del pueblo humanamente más desarrollado a través de los tiempos. Se estima que fue escrito en los años 60 al 63, antes de la destrucción del templo, que fue en el año 70. Muy bien. Entonces aquí vemos a Lucas que investiga, que va a las fuentes fidedignas, idóneas. Y por eso yo le digo que fue un periodista, y así todos los que están estudiando periodismo, comunicación social, hicieran lo mismo. Pero lastimosamente los periodistas de hoy en día sacan las noticias por solamente en la mañana levantarse y ver las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, y comienzan a hablar cosas sin sentido y sin ir a las fuentes fidedignas. Aquí vemos un periodista que va a las fuentes, que investiga, que puede narrar con autoridad lo que ha sucedido. Y vemos también que Dios lo usa, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos a Lucas, un hombre lleno de Dios, y todo lo que escribió fue también por inspiración del Espíritu Santo, o si no, no hubiera quedado dentro del canon como el tercer evangelio. Vemos aquí a Lucas, pintor, periodista, médico, y aparte de eso, un hombre lleno de Dios. Vamos a mirar qué fue lo que Dios usó de él. Vemos también su inteligencia, sabiduría, habilidad, corazón y mentes cálidos, lealtad a Cristo, a su causa y a sus seguidores, especialmente a Pablo. Eran cualidades que hacían de Lucas una personalidad inolvidable. Sin tener esposa ni hijos, Lucas durmió a la edad de 84 años en Beococia.
Eso lo dijo en un prólogo antimarcionita, que era un libro, unos libros que sacaban y donde colocaban allá los diferentes historias que habían sucedido. Y eso es lo que fue Lucas, este galeno, médico de profesión. ¿Amén? Y vamos a mirar el desarrollo de su evangelio, cómo lo desarrolló, qué hizo. Ahora, el romanismo, ¿saben qué es el romanismo? El romanismo, pues el romanismo es la Santa Iglesia Católica, como le dicen. Pues la Santa Iglesia Católica es llamada el romanismo. Entonces, cuando hablamos de que la Iglesia Católica en sí significa la Iglesia Universal, cuando se habla de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, o sea, nosotros somos católicos, ¿sí? Pero no somos romanos. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia Católica, hablamos del romanismo. El romanismo tiene a Lucas como uno de los grandes, como grandes santos. Y le celebra una fiesta, creo que es el 14 de octubre, algo así. Le celebra una fiesta. ¿Por qué a Lucas? Porque Lucas habló mucho de María. Lucas indagó y colocó el Magnificat del canto de María y lo narró en los primeros capítulos de Lucas. Y por eso es que el romanismo lo tiene al San Lucas y lo tiene como un santo de devoción, como a todos los apóstoles, y que tiene ya en las paredes San Lucas, San Pablo, San Juan, San Cudo, San Cocho, bueno, todos los santos. Y así tiene a Lucas y lo venera mucho a Lucas, por lo que habló mucho de María. Y además, como fue pintor y pintó uno de los lienzos que pintó es de María con Jesús, entonces por eso es que lo tiene catalogado así. El desarrollo del Evangelio de Lucas, vamos a mirarlo. Transcurre entre la llegada del ángel Gabriel, que eso es lo que narra Lucas, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. Y lo chévere de Lucas es que él va de una vez de la ley y mira de los sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes Zacarías y Elizabeth, y comienza desde ahí a narrar su evangelio. Los otros evangelios o los otros autores del evangelio empiezan de otra manera diferente. Este empieza así. Empieza desde la llegada del ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, el posterior anuncio del nacimiento del Señor Jesús y la ascensión de Jesucristo en los últimos párrafos. Se dice que el evangelio de Lucas es el más largo de los 4. ¿Por qué es el más largo? Porque muchos me dirán, no es el más largo es Mateo, porque Mateo tiene ¿cuántos capítulos? ¿Cuántos? 28, ¿no es cierto? Y Lucas tiene 24. Uy, leyeron esta semana harto, ¿sí o no? 24, y Mateo tiene 28. No, pero como los capítulos y versículos no, en el original no vienen, esos ya se los inventaron después. Y escuché a Sugel Michelén decir que de los capítulos y versículos era que el que lo estaba narrando iba en un caballo, y cada vez que el caballo saltaba le colocaba un versículo. Y este es el evangelio más largo, porque ahora en los primeros, por ejemplo, el capítulo 1, ¿sabe cuántos versículos tiene? A ver, el que me diga, le doy un abrazo. Nadie me lo diga porque nadie quiere. 80 versículos. El segundo capítulo tiene 52, mire, 132 versículos en los primeros 2 capítulos. Ahora, si contamos el tercero tiene 38 y ahí va sumando. Entonces, la carta fue la más grande, la más larga, con el contenido espectacular, el contenido. Ahora, Hechos, ¿a quién fue dirigido este evangelio? De acuerdo al desarrollo de lo que tiene Pablo, sigamos con el desarrollo, dice: y la ascensión de Jesucristo en los últimos párrafos. El relato es presentado en la forma de una biografía de las relaciones de Jesús con las personas. Es el más largo de los relatos
y describe el camino de Jesús desde Galilea a Jerusalén con bastante detalle. Registra las enseñanzas y sanidades de Jesús, destacando su compasión por los pobres y los necesitados. Tal vez el versículo central y definidor del propósito del Espíritu Santo al inspirar a Lucas a escribirlo es Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El relato de Lucas se escribió desde el punto de vista de María, dándonos su genealogía, que también era judía, descendiente de David y Abraham, pero extendiendo sus antecedentes hasta Adán, para presentarnos a Jesús como el segundo Adán, que cumplió la primera promesa del Evangelio en el Antiguo Testamento. Su simiente te aplastará la cabeza. Génesis 3:15. Y vemos a quién fue escrito Lucas. Vemos en el capítulo 1 de Lucas, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién fue ese Teófilo? Dicen muchos historiadores que fue un romano, fue un gentil, pero era un hombre de alta alcurnia, de un estrato 8, así como ustedes, sí, estrato alto, de alto nivel, así, todo. Y ese era, este libro, este evangelio fue escrito más o menos para esta gente, el pueblo gentil, pueblo griego, de alta alcurnia, porque pues eso era más o menos, era Teófilo. Dicen otros historiadores, otros comentaristas, que Teófilo era como el amo de Lucas y que Lucas en el pasado había sido como esclavo de él, y como lo había visto Teófilo, lo había visto muy pilo a Lucas, muy diligente, muy letrado, que quería estudiar y capacitarse. Dicen los historiadores que él le pagó el estudio en la universidad para que él se graduara como médico, dicen los historiadores. Ahora, eso es lo que dicen, pero la Biblia no nos presenta en sí que eso haya sido cierto, pero sí que fue escrito a Teófilo, para este hombre de un buen léxico, estudiado, era Teófilo, romano, y el libro del Evangelio fue escrito para este pueblo. Por eso vemos el lenguaje tan bonito. Ahora, fue escrito estos 24 capítulos, fue tan chévere que cualquier persona puede entender el Evangelio como lo escribió Lucas. Por eso el prólogo es el que ha hecho historia. Por eso cuando muchos, usted va a ir a comprar un libro a una librería, usted lo primero que mira es el prólogo o mira las primeras páginas. Si a usted le llama la atención, ahí compra el libro, si no, no lo compra. Pues así pasa, cuando uno va y ve Lucas y ve el prólogo, los primeros 4 versículos, uno se da cuenta, oiga, tan chévere que como escribe este hombre, este autor, me gusta cómo escribe, y uno se puede leer el resto del libro. Pues esto fue lo que hizo Lucas. Fue escrito para este pueblo gentil, el único gentil que escribió un libro de la Biblia. El Evangelio de San Lucas tiene muchas particularidades con respecto a los otros evangelios. Vamos a mirar qué no encontramos en los otros evangelios. Y algo que no encontramos es que nos da la poesía de los primeros himnos cristianos. Su escritor lo hizo en su lengua materna. Vemos que los otros evangelios fueron escritos en griego, pero ellos no eran griegos los que escribieron los otros evangelios. Lucas lo escribió en su propia lengua materna. Él era griego, él sabía hebreo, era un hombre muy capacitado y escribió el evangelio en su lengua familiar. Vemos que cuando habla de que nos da los detalles más cercanos del nacimiento de Jesús,
y vemos justo que él era médico, pues pudo constatar el nacimiento virginal de María. ¿Okay? Cuando nosotros nos hablan y nos dicen, usted es evangélico, sí, pero usted no cree en María, usted es eso nos tratan feo. Y nosotros le decimos, mire, nosotros creemos más en María que usted, que es católico, apostólico y romano. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que fue una mujer pura, santa, piadosa, y eso es lo que queremos que todas las mujeres sean. Y ay, sí, entonces se ponen como contentos y ya no se escuchan el evangelio, ¿cierto? Pero cuando le decimos, pero María, después de que tuvo a Jesús, entonces ya tuvo relaciones con José y tuvo más hijos. No, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pues la Biblia lo enseña, pues rompa la Biblia y le muestro la misma Biblia que ellos tienen y ahí dice también. Entonces vemos aquí que nos da los detalles más cercanos del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, que no encontramos en los otros evangelios así, de una manera más concienzuda, más verídica y con todos los detalles. También relata la visita de los pastores, capítulo 2, verso 8 al 20, que no está en los otros evangelios o en los otros autores del evangelio. Nos habla de la niñez de Jesús en los primeros capítulos. Nos habla de la niñez de Jesús que los otros no nos hablan. Relata la visita de Jesús al templo cuando tenía 12 años. ¿Se acuerdan que Jesús se le desapareció a María y a José en una fiesta? Y todos buscando a Jesús, ¿dónde está? Y si usted tuviera un hijo de 12 años y se le pierde, ¿usted a dónde lo buscaría? Pues muchas madres dirán, yo voy a ir donde están los juegos esos de electrónicos, y ¿cómo se llaman los juegos estos? Las maquinitas. O voy y lo busco al billar, voy y lo busco al parque. Pero nunca se le va a pasar la mente ir a buscarlo a ¿dónde? A la iglesia. Pues eso fue lo que pasó aquí. Lo buscaron en todo lado y cuando lo encontraron ¿dónde? En el templo. Esta narración la vemos ahí en el libro de Lucas. Dice que Jesús lloró por Jerusalén, lo encontramos ahí. Relata la historia del samaritano, del buen samaritano, capítulo 10 de Lucas, verso 33. Nos relata la historia del publicano, fariseo y el publicano, capítulo 18, el verso 13. También nos relata la historia del hijo pródigo. Vemos que Mateo lo nombra es la moneda perdida, creo, pero no nos narra la historia del hijo pródigo, que ha sido una historia que todo el mundo ha escuchado. Todo el mundo. Yo le voy a contar esa historia. Ay, si a mí me la contaron. Entonces, ¿por qué no es obediente, cabezón? Arrepiéntase. Mire lo que le pasó al hijo pródigo. Le tocó ir a comer. Los marranos comían mejor que él, pero usted sigue comiendo algarrobas. Es que ni algarrobas comía, porque muchos decían, comía lo que comían los marranos. Eso es mentira, porque el hijo pródigo nunca, porque ni eso podía comer. Los marranos comían mejor. Tremendo, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. Preferimos comer peor que lo que comen los marranos, que realmente sentarnos y comer del banquete que el Señor nos da. La historia del hijo pródigo. Vemos también, relata la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Quién narra la historia de Zaqueo? Que era un cobrador de impuestos, ¿sí o no? Un usurero, ¿sí o no? ¿Prestaba gota a gota? No, ese no prestaba gota a gota. Pero este era un usurero y todo, pero cuando el Señor lo llamó, ¿no es cierto? Cuando el Señor lo llamó, porque muchos de nosotros creíamos que éramos nosotros los que buscábamos a Dios, pero resulta que no es así. Entonces a Zaqueo, cuando Dios lo llamó, entonces él se arrepintió. ¿Y qué dijo? Si en algo he defraudado, se lo pagaré. ¿Qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? 4 veces. Le volveré cuadruplicado lo que me he robado. Si les he robado algo, la mitad de mis bienes, primero se lo voy a dar a ¿quiénes? A los pobres. ¿Listo? Y de lo que le queda, entonces si alguno es robado, se lo volveré cuadruplicado. Esa historia la vemos en Lucas capítulo 19, en el verso 2, que no lo vemos en los otros.
relata la historia del ladrón en la cruz. ¿Recuerda que el ladrón allá? Estaba allá el ladrón, los dos ladrones, y el otro allá, si usted es Cristo, sálvese y sálvenos a nosotros. Y el otro, oiga, gran impío, pues nosotros somos unos pecadores. Nosotros nos merecemos estar aquí en la cruz por pecadores, por malos, porque tenemos tiempo para ir a la iglesia y no vamos, porque podemos hacer el bien y no lo hacemos, porque podemos ayudar al necesitado y no lo hacemos, porque podemos ir a la iglesia ya que abrieron y no vamos. Pero él no ha hecho no ha cometido ningún pecado. Esa historia la vemos ahí en Lucas 23, 43. Son las historias que vemos en Lucas que no vemos en los otros evangelios. Vamos a mirar el prólogo más definido de lo que Dios hizo a través de con Lucas en lo que escribió. Que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, otra vez, tal y como nos la transmitieron. Pero la intención de todo el evangelio de San Lucas, según queda expresamente afirmada, es hacer un relato fidedigno, real, minucioso, ordenado y verificado, después de haber investigado el autor lo que sucedió con la llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque muchos intentaron hacer el relato, Lucas se encara la tarea con la inspiración para hacerlo, de tal manera que su destinatario Teófilo tenga plena seguridad de las cosas que ya le habían enseñado. Para el tiempo en que se escribió este evangelio ya habían otros escritos, generalmente cartas, que tenían el propósito de relatar las cosas que se habían visto y oído acerca del ministerio de Jesucristo. Efectivamente, en los primeros años de la iglesia hubo gran cantidad de escritos, especialmente epístolas o tratados que daban testimonio escrito de lo que había sucedido. ¿Qué era lo que había pasado en ese momento? En ese momento, antes de Lucas escribir el evangelio, habían varias cartas, varios escritos de otros autores que habían narrado más o menos lo que había sucedido. Pero ¿qué hizo Lucas? Le dijo: mira, Teófilo, ya antes han escrito mucho sobre esto, pero yo me tomé el trabajo de investigar minuciosamente todo para que usted tenga de primera mano lo que sucedió, qué es realmente el evangelio. Por eso es que Lucas en el prólogo dice así: ya que otros habían escrito, o sea, ya había muchísimos escritos en ese momento, y Lucas lo que hace es ordenar, ir a las fuentes, como yo ya lo había dicho, fue a las fuentes, investigó, y fuera de eso, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a escribirlo alrededor del año 60 al 63 más o menos, después de Cristo, antes de la destrucción del templo. Esa fue la fecha que Lucas escribió este evangelio. Posteriormente hubo otros relatos redactados un siglo o dos después por personas que reflejaban en la escritura lo que habían recibido oralmente. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes que tomó Lucas? Dicen historiadores que él tomó parte del libro de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió, o sea, el primer relato del evangelio que se escribió. Entonces muchos dicen que Lucas tomó una partecita del evangelio de Marcos, que ahí tomó, y que fue una parte de las fuentes fidedignas que tomó. También cogió unas partecitas de Mateo, que ya había sido escrito, y cogió los testigos oculares. Cuando hablamos de testigo ocular, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerda de un programa en televisión que decía testigo ocular? Ocular es el que ¿qué? El que vio, se fue directamente al que vio. No se puso allá por chismes. Venga, cuénteme, ¿usted qué cree? Pues a mí me contaron, y el otro, a mí me creo que me contaron, y fue allá. No, sino que él fue a los testigos ¿qué? Oculares, fue a las fuentes. Y eso fue lo que hizo Lucas. Tomó las fuentes fidedignas,
y fue realmente a los hombres que Dios sanó, mujeres que Dios sanó, a los apóstoles, y fue directamente, y eso fue lo que él usó para escribir el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar unas aplicaciones. Cuando hablamos de aplicaciones del Evangelio, es porque muchos creen que con contar el testimonio de ellos o con narrar una historia del Antiguo Testamento o algo, ya predicó el Evangelio. Y no es así. Cuando nosotros decimos que predicamos el Evangelio, es cuando hablamos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de las buenas noticias? Cuando hablamos desde la historia, desde Adán. Y quiero aquí tomar un parte de lo que son las doctrinas de la gracia. Y cuando nosotros hablamos de que el ser humano necesita un salvador, cuando el ser humano necesita un redentor que lo salve del infierno, porque es un pecador, ahí es cuando nosotros comenzamos a narrar el Evangelio. De nada nos sirve ponerme aquí yo a contarles toda la historia de Lucas y de lo que ya hicimos acá, si yo no transmito realmente qué es el Evangelio. Lo que hizo Lucas fue narrar desde la historia de Jesús, desde las profecías del Antiguo Testamento, y comenzar a narrar todo cómo nació Jesús, por quién nació, a qué vino, cuál fue su niñez, su adolescencia, su juventud, cómo vivió la adultez, y a los 30 años que se bautizó, y a los 33 fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado? ¿Cuál fue la razón por la cual fue a la cruz? ¿Por qué fue a la cruz? Y eso es lo que llamamos nosotros el Evangelio, que es lo que necesitamos. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Cuando yo le hablo a una persona y le digo, Jesús te ama y tiene un propósito contigo, yo le estoy diciendo, y después le digo a la persona que se arrepienta, la persona me va a decir, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Si Dios me ama tal como soy, y si Dios tiene un propósito, ¿para qué necesito arrepentirme? Entonces estamos predicando mal, lo estamos haciendo mal. Cuando nosotros le decimos a una persona que necesita arrepentirse, nosotros tenemos que mostrarle primero su condición de pecador, de que nadie es bueno, de que no hay justo ni aun uno, y tenemos que ir ¿a dónde? Hasta el Génesis, y tenemos que ir allá, que nuestros primeros padres pecaron, y las consecuencias de ese pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos trajo a nosotros la muerte. Las consecuencias del pecado de ellos transcurrió sobre toda la humanidad. Ellos eran nuestra autoridad federal, y eso fue lo que causó que nosotros naciéramos en pecado, que estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo le comienzo a narrar el Evangelio desde ese comienzo, a las personas les tenemos que mostrar que todos somos pecadores y que por eso necesitamos un Salvador. Y eso es lo que es el Evangelio. De nada me sirve yo narrar esta historia de Lucas. Lucas es el Evangelio más bonito, bien chévere, no era el único gentil que escribió el Evangelio, si yo no le predico y yo no le hablo realmente el Evangelio desde donde empezó. Entonces, si usted está aquí por primera vez, nunca ha escuchado esto, que somos pecadores y que necesitamos todos los días ir al trono de la gracia para pedir oportuno socorro y decirle a Dios, me arrepiento de mis pecados. Todos los días necesitamos de nuestro Salvador. No simplemente hoy, mañana, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Entonces, por el pecado de Adán y Eva transcurrió el pecado, y de ahí es que todos nacemos en pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que tenemos todavía. Y así hayamos llegado a Cristo, nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, todavía queda en nosotros todavía algo que muchos llaman
un remanente todavía de pecado en nosotros, que es lo que nos incita a pecar. ¿Cuál es la diferencia del creyente, del cristiano que se arrepintió, que vive? La diferencia es que nunca va a pecar más, no, sino que cuando va a pecar, el Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado, juicio y de justicia. Y si peca, va a ir a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Así de que si usted cree que es bueno, que usted no mata a nadie, que usted no le hace daño a nadie, pues yo quiero decirle que simplemente con nuestros pensamientos pecamos todos los días. Que cuando decimos una mentira, ese es el mismo pecado de poder matar a otra persona, es igual. Para Dios los pecados, no hay pecados grandes ni pequeños. Para Dios el pecado es pecado. Y es lo que nos transmite el Evangelio. Salvador murió por su pueblo, por aquellos que se arrepienten, aquellos que Él llamó y justificó. Y por ellos es que necesitamos el Evangelio. Amén. Vamos a dejar ahí porque el tiempo en televisión es corto y viene la segunda reunión. Amén. Entonces póngase sobre sus pies, ahí en el frío, no se vaya a entumir ahí. Entonces, para resumir, ¿qué vimos? El Evangelio de Lucas. ¿Quién fue Lucas? Un gentil, el único gentil que escribió el Evangelio. ¿Qué más? Que el Evangelio es el más largo que tenemos de los otros 3 autores del Evangelio. Este es el más largo, fue escrito en griego en el año 60-63 después de Cristo. Fue escrito para el pueblo gentil, fue escrito con un vocabulario excelente, una buena semántica, con buenos recursos epistemológicos, con buenos recursos de semántica, el léxico escrito en griego, que tiene 24 capítulos, que es muy bonito entender que fue escrito para ello, para ese pueblo. ¿Qué más podemos hablar? Que nos habla el Evangelio hermoso y maravilloso que todos necesitamos todos los días, que todos los días tenemos que ir en arrepentimiento y fe a Dios, y que a través de Cristo alcanzamos vida eterna. Amén. Levante las manos al cielo. Padre, muchas gracias por ese gran privilegio que nos has dado, Señor, de conocerte, de que nos hayas llamado, Señor. Nunca te buscamos, nunca tomamos nuestra decisión de buscarte. Si estamos aquí es porque tú nos has llamado por tu infinita gracia, que si tú nos has salvado ha sido por tu gracia, por tu favor, como dice el apóstol, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por su amor, por su infinita misericordia es que estamos aquí. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, nuestro amado Dios, nuestro creador. Tú nos creaste en el vientre de nuestra madre, nos formaste y nos llamaste, Señor, para que viviéramos una vida que es consagrada a ti, una vida que te glorifique, que te exalte. Fuimos hechos para tu gloria, fuimos hechos para honrarte. Ayúdanos a hacerlo con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, Dios. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor. ¿A quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día. Y ayuda a las personas que hoy nos acompañan por primera vez. Ayúdales, Señor, para que puedan ir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Y ayúdanos a entender que también, como tu soberanía, también tenemos nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es arrepentirnos de nuestros pecados y ir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Ayúdanos, Dios. Y gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu iglesia, Comunidad Cristiana Redención. Y gracias por todos aquellos que predican tu evangelio, que predican tu hermosa palabra, Señor, en todos los continentes, en todos los pueblos.
Gracias. A ti la gloria, mi Rey hermoso y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Siéntese, por favor.